Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax, miembro de ProTórax y estoy aquí con mi compañero el doctor Luis Fernando Rueda. Hoy vamos a revisar un poco las patologías que nosotros como cirujanos de tórax abordamos y las diferentes herramientas que tenemos hoy a disposición en nuestro sistema de salud para el tratamiento de esas patologías, pasando desde la trascendencia que tiene el cáncer de pulmón a nivel mundial y finalmente llegando a hablar específicamente de cómo nosotros hemos utilizado herramientas como el ECMO para el manejo de estos pacientes críticos que atendemos en el día a día. Este va a ser un podcast bien interesante con una variabilidad en los temas. Acompáñennos. Vamos a empezar por analizar un poco cuál es la problemática de salud mundial alrededor de las patologías torácicas en este momento. Creo que uno de los temas importantes que se ha analizado a nivel de patologías respiratorias obviamente es el cáncer de pulmón. Para ponerlos en contexto, quiero remembrar un poquitico lo que ha ocurrido con la pandemia, que es algo que tenemos los números más frescos en la cabeza en general toda la población. En los 4 años post pandemia, desde el 2020 hasta la fecha, se han continuado contando la morbilidad y la mortalidad que hubo alrededor de la infección por el COVID y el SARS-CoV-2. A la fecha se han contado 8 millones de personas fallecidas en total por este tipo de enfermedad, que fue una enfermedad nueva que no conocíamos y para la que finalmente se desarrolló una vacuna y nos permitió controlarla y volver a retomar nuestras vidas. Tengan en mente ese número y ahora quiero que pongan en su cabeza otra imagen. Es el número de personas que mueren al año de cáncer de pulmón. Desde que empezó la epidemia del consumo de tabaco y de cáncer de pulmón, al año la Organización Mundial de la Salud reporta que se mueren entre 1.800.000 y 2.200.000 personas de cáncer de pulmón. Es decir, que cada año nosotros estamos teniendo una mortalidad constante por una enfermedad que no tiene vacuna, por una enfermedad que tiene una altísima letalidad y que tiene una altísima carga en términos de lo que significa la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes y que adicionalmente a eso recibe estímulo desde las industrias tabacaleras con el consumo de tabaco y ahora con los vapeadores. Entonces, esa es una de las principales causas de preocupación a nivel mundial de patologías torácicas y que obviamente es una de las áreas donde nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. El crecimiento y el aumento de la cantidad de pacientes con cáncer de pulmón tiene muchísimos factores. Hay unos factores conocidos y que son manejables, como la exposición a tabaco de fumadores y tabaco de segunda mano de las personas que tienen exposición pasiva. Otros factores que se han ido detectando también tienen que ver con la contaminación ambiental y la exposición a otros factores contaminantes que también son carcinógenos. Un ejemplo bien tangible es la exposición a radón. El radón es un elemento químico que se encuentra en la tierra, en toda la tierra. Y la gente que está expuesta a sitios donde hay grandes remociones de tierra como las minas a cielo abierto, la gente que vive en los bajos, por ejemplo en Europa, que es más frecuente ese tipo de viviendas más que aquí en Latinoamérica, tienen una mayor exposición a radón. Muchas de estas comunidades se ven expuestas y también tienen una mayor incidencia de cáncer de pulmón en pacientes jóvenes no fumadores. Entonces, acá hay una mezcla de factores conocidos, otros factores que apenas estamos conociendo y que estamos identificando, y a eso evidentemente hay que sumarle un factor genético que tienen algunas poblaciones en los que hay un mayor riesgo. Para ser claros en algo, es para que alguien desarrolle un cáncer o exista oncogénesis, tiene que existir una mezcla de un factor externo y un factor interno que es la parte genética y la predisposición genética que tengan los pacientes. Eso hace que sea una enfermedad que ha ido creciendo progresivamente porque sabemos hoy en día que la contaminación ambiental es más frecuente cada vez más y que cada vez hay más impacto industrial en nuestras vidas. Vemos ejemplos como México, Ciudad de México, que tiene una tasa de contaminación elevadísima. Y a eso, pues obviamente sumarle también todos los esfuerzos que ha hecho la industria tabacalera por continuar vigente en el mercado, no solo vendiendo cigarrillos, sino adicionalmente a eso, induciendo a la gente joven a consumir vapeadores, que son sustancias que tienen carcinógenos directos y obviamente esto es un círculo vicioso que se repite y se repite y nosotros pues estamos viendo los resultados en el sistema de salud.
Lamentablemente, el cáncer de pulmón, cuando da síntomas en general, es porque es una enfermedad avanzada. Durante la última década se han hecho grandes esfuerzos desde la comunidad médica para tratar de establecer o buscar mecanismos que nos permitan hacer procesos de detección temprana como existen en otras enfermedades, como existe por ejemplo en cáncer de mama, como existe en cáncer de próstata, como existe en cáncer de cervix, que existen mecanismos de screening o diagnóstico temprano. En cáncer de pulmón, hasta hace alrededor de unos 6 o 7 años aparecieron las primeras publicaciones en las que se logró demostrar que se podía detectar tempranamente la enfermedad, y evidentemente al detectarla temprano nosotros tenemos más oportunidad de ofrecerle una curación al paciente y modificar el curso natural de la enfermedad. Los estudios lo que mostraron es que en poblaciones con alto riesgo, sometidas a programas de screening quiere decir tamizaje, se debe hacer con tomografía de baja dosis, es una tomografía de tórax especial, no es la tomografía convencional que se usa en el proceso diagnóstico. En esa población se lograba detectar lesiones tempranamente y disminuir la mortalidad hasta en un 20%, que es una cifra muy significativa cuando hablamos de este tipo de patologías. Desde el nacimiento de esas publicaciones, cada país ha estado trabajando de una manera diferente en la implementación de sus protocolos de diagnóstico temprano. Muchas veces cada sistema de salud tiene unas barreras propias. En general, las barreras en este tipo de programas son el acceso a la tecnología y obviamente los costos que implica empezar a evaluar población que no está enferma, sino que es población asintomática, simplemente basado en los criterios o en los factores de riesgo. En esa aproximación, la Asociación Colombiana de Cirugía de Tórax, conjuntamente con la Asociación de Hematoncología y Radiología y Neumología, hemos trabajado en desarrollar guías y protocolos para establecer unos criterios en los que pueda basarse el Ministerio de Salud para poder implementar los programas de diagnóstico temprano en nuestro país. Es una tarea difícil, ha sido una tarea compleja. Digamos que como asociación y nosotros como médicos y miembros de las asociaciones científicas, lo que hemos hecho es poner los criterios técnicos y los criterios diagnósticos para que se puedan aplicar los estudios. El paso siguiente ya es una intervención a nivel de política pública y eso depende pues obviamente de los entes estatales. La parte positiva es que ya el cáncer de pulmón está dentro de las patologías que en este momento están priorizadas por el Ministerio de Salud. El ministerio establece unos planes decenales de control y diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades tumorales que tienen un impacto muy importante en la población específica de nuestro país, y a partir de la última actualización ya se logró la inclusión del cáncer de pulmón dentro de este listado de priorización, así como también se logró la inclusión de los carcinomas colorectales. El proceso que viene ahorita pues es la implementación en cada una de las regiones. Eso va a ir muy de la mano de cuál sea el futuro y cuál sea el plan de desarrollo que se tiene para el sistema de salud, que como todos sabemos en este momento está atravesando un momento complejo desde el punto de vista operativo y estructural. Colombia tiene una característica y es que desde la implementación del sistema de salud y de la Ley 100 se logró un gran avance en cobertura, lo que permite que mucha de la población colombiana, si no la gran mayoría, tenga acceso al sistema de salud. Y eso pues obviamente ha hecho que al tener un sistema estructurado, los diferentes actores han crecido. Crecido me refiero a que las instituciones en nuestro país, hay instituciones de tercero y cuarto nivel con una capacidad técnica y con una complejidad muy importante para la atención de diferentes patologías, no solo oncológicas, sino cardiovasculares, etcétera. Y que toda la población, al estar cubierta por un sistema de salud, pues tiene acceso a ese tipo de tratamientos y no está limitado a la capacidad de pago. Entonces, eso comparativamente con la mayoría de los países latinoamericanos hace que Colombia tenga un nivel técnico y de desarrollo médico muy superior, y adicionalmente a eso hace que tengamos unos muy buenos resultados en salud. Colombia le presenta esos resultados en salud al Ministerio de Salud, y obviamente el Ministerio lo hace a su vez hacia la Organización Mundial de la Salud, y nosotros hemos logrado tener unos estándares en cada una de las áreas que se evalúa en ese tipo de estadísticas. Hay países, obviamente en Latinoamérica nosotros no somos la excepción, hay países también con unos sistemas muy robustos. Brasil tiene unos sistemas de salud bastante robustos, Chile también los tiene, pero en general lo que uno ve es que en Colombia se tiene acceso a tecnologías y a recursos para tratamiento de los pacientes independientemente de su estrato socioeconómico, su capacidad de pago.
En el área específica en la que nosotros nos desempeñamos en el país y en los centros donde nosotros trabajamos, pues tenemos acceso a absolutamente todas las tecnologías y a la capacidad de tratamientos multidisciplinarios tal cual se hacen en otras instituciones del primer mundo. Digamos que desde el punto de vista de esas grandes ventajas que tiene nuestro sistema de salud es que toda la población tiene acceso a tecnologías. Y tecnologías implica acceso a equipos, acceso a personal médico entrenado y acceso a programas que implican una interacción de muchísimos actores. El ECMO es uno de esos ejemplos. Podemos hablar uno de ECMO, podríamos hablar de trasplante, podríamos hablar de grupos oncológicos. Sin embargo, el ECMO es una de esas estrategias terapéuticas que hace que se requiera una interacción tanto de los sistemas administrativos, los sistemas de referencia y contrarreferencia, los equipos médicos, y eso nos permite a nosotros usar tecnología para poderle proporcionar soportes a pacientes en cualquier parte de la geografía del país, independientemente, como lo mencioné varias veces, de su capacidad de pago. Nosotros a lo largo de los últimos años hemos rescatado y hemos viajado trayendo pacientes a Barranquilla, a Bucaramanga y a Bogotá, todos los aeropuertos del país, incluso a Guayaquil, hemos ido a rescatar pacientes que por sus condiciones críticas no se podían mover, y digamos que esto nos permite a nosotros ir rescatarlos y traerlos para continuar su tratamiento en las instituciones. En general, digamos que hay varios escenarios. Uno es el escenario académico de hablar de indicaciones y para qué sirve el ECMO. Nosotros, como equipo de cirugía de tórax en Barranquilla, fuimos uno de los primeros grupos del país en empezar a trabajar en ECMO. No es una técnica que se difunda, digamos, dentro de los procesos de investigación o de educación en la mayoría de las universidades. Entonces, digamos que uno de los papeles nuestros ha sido difundir esa información, hablar sobre indicaciones y adicionalmente a eso entrenar y educar grupos de médicos para que continúen ese tratamiento. Así lo hemos hecho en Bucaramanga con el equipo de ECMO que trabaja con nosotros en San Luis, también lo hicimos en Bogotá en la clínica de Country La Colina con el equipo médico de cuidado intensivo adulto y pediátrico. Lo hemos hecho con otras instituciones en el país, haciendo que sus grupos médicos y especialistas y subespecialistas en enfermería adquieran estas destrezas y estos conocimientos para poder continuar expandiendo el acceso a este tipo de tecnologías a los pacientes. Ese es un escenario. Y el otro escenario son los escenarios de los protocolos de investigación, los procesos de investigación. Digamos que el ECMO tiene alguna característica y es que genera muchos datos, muchos números, y esos números contribuyen a bases de datos con las que nosotros hemos estado trabajando a nivel internacional desde hace muchos años, específicamente con la ELSO, que es una organización de base en los Estados Unidos que recauda datos sobre la práctica de ECMO en los pacientes y los resultados en salud. Y gracias pues a esa contribución nosotros hemos podido tener publicaciones a nivel internacional alrededor de ese tema. Las preguntas más frecuentes son alrededor de ¿a quién le sirve el ECMO? Entonces, en general, las preguntas son pacientes con enfermedades respiratorias que están en cuidado intensivo, ¿cuándo se debería indicar el ECMO? ¿Cómo es que se debería posicionar el ECMO? El ECMO tiene unos procesos de canulación que explicaremos, pero digamos que técnicamente esa es una pregunta que es muy frecuente. Otra pregunta frecuente es sobre qué tipo de tecnología debería uno usar. Es muy importante hacer la claridad que hay muchas maneras de hacer ECMO, hay muchas opciones tecnológicas, pero cada opción tecnológica y cada manera de hacer el ECMO tiene un impacto en términos de resultado y debe uno adaptarlo a lo que realmente necesita el paciente. Entonces aquí hay un tema que es muy de expertise y de experiencia a la hora del proceso de selección. La otra pregunta que también es difícil es cuándo es el momento de sacarlo, y la otra pregunta frecuente es el manejo de las complicaciones, que es algo que no es infrecuente en ECMO. Tenemos que recordar que es una terapia que se hace en pacientes muy críticos, extremadamente críticos, y que implica el uso de anticoagulación permanente. Entonces tienden a haber complicaciones y pues el manejo de esas complicaciones es algo que es importante tener protocolizado y tener claro. Yo creo que si alguien está interesado en este tipo de entrenamiento y este tipo de educación, hoy en día hay muchas muy buenas ofertas desde el punto de vista educativo. Lo primero es empaparse un poco de lo que realmente es el ECMO, cuál es la tecnología. Eso lo puede uno adquirir fácilmente. La página de la ELSO es una página que es abierta, donde hay muchísima información. Hay muchos cursos online con los que uno puede tener una aproximación inicial a las tecnologías y a las indicaciones. Y ya lo próximo
pensaría yo que es ponerse en contacto con alguno de los grupos de ECMO activos en el país. Ya en el momento creo que somos 6 grupos que estamos permanentemente activos en Colombia, para poder acercarse a sus grupos y nosotros con muchísimo gusto buscar la manera de poder dar ese entrenamiento. Los entrenamientos a nivel internacional tradicionalmente se hacían en Chile. La ELSO tenía una sede en la Clínica Los Condes. Sin embargo, con la pandemia a eso se afectó y ha ido cambiando, pero es un curso específico de ELSO, es un poquito más complejo, mucho más costoso. Entonces yo creo que la aproximación inicial sería a nivel país, que también obviamente es una responsabilidad de nosotros los médicos de hacer, desarrollar y crecer este tipo de programas en nuestro propio territorio. Indudablemente el ECMO, entendido como una estrategia de soporte del paciente crítico, es algo que se va a quedar. Es decir, es como hablar de los ventiladores mecánicos. Hay indicaciones de ventilar a un paciente y eso no va a desaparecer, esa indicación. Lo mismo ocurre con ECMO. Hay unas indicaciones fisiológicas en las que el paciente necesita ese tipo de soporte. Entonces, digamos que las indicaciones médicas no van a desaparecer. Ahora, las tecnologías cambian y de acuerdo, eso es algo que es evolutivo. Lo que uno espera es que esas tecnologías se vuelvan cada vez más amigables, como ha ocurrido durante los últimos 30 años. Un ECMO hace 30 años los equipos eran monstruosos, pesados. Hoy en día nosotros trabajamos con tecnologías que son portátiles, que el máximo pesan 15 kilos, que uno puede llevarlas y montarlas en un avión, un helicóptero y rescatar a un paciente. Entonces, esa es la expectativa que uno tiene con tecnología. Claro que tiene costos, evidentemente tiene costos, y es por esa razón que es tan importante que exista un sistema de aseguramiento y un sistema de salud que soporte este tipo de actividades para los pacientes. Y eso pues aplica a cualquier parte del mundo, no solo a la realidad nuestra en Colombia. Si uno va a los Estados Unidos, hay un sistema de salud que tiene un soporte que le permite a la persona acceder a un transporte en helicóptero, a una institución, a cirugía robótica, y ese soporte viene de un sistema de aseguramiento o un sistema de pago que garantiza que todo este tipo de situaciones pues puedan funcionar, y lo mismo aplica pues a nosotros acá en Colombia. Continuamos con nuestra revisión del manejo del ECMO. La idea es que continuemos revisando de manera sistemática cada una de las etapas de indicación, uso y funcionamiento del ECMO. Hoy vamos a continuar revisando cánulas, posicionamiento de cánulas y el manejo del ECMO. Conmigo el doctor Luis Fernando Rueda, experto en el tema, nos va a seguir acompañando y nos va a ir explicando progresivamente estos temas. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Continuando con la parte de la utilización de la tecnología del ECMO, tenemos que tener en cuenta que una vez que el paciente ha sido analizado por el grupo de cuidado intensivo tratante y considera que cumple con los criterios para iniciar terapia de soporte en ECMO, es necesario conocer varios aspectos de cada paciente para poder practicar una mejor terapia. Eso incluye en un comienzo pues conocer el estado nutricional del paciente, peso, tamaño, talla, estado de los accesos vasculares, cómo está el cuello, cómo está la parte de los brazos, de las piernas, las regiones inguinales, si hay ulceraciones, si hay... El estado de la piel es importante, es decir, que no haya traumatismos, que no haya escaras, que no haya úlceras, que la inflamación, el edema que manejan los pacientes en cuidado intensivo no sea tan severo. De acuerdo a eso, el peso y a la talla es importante porque necesitamos calcular el flujo que va a manejar el ECMO. Así como el cuerpo humano, el corazón y en general el cuerpo tiene un flujo sanguíneo todo el tiempo y que necesita unas presiones para mantener una adecuada perfusión y oxigenación, como lo que vamos a hacer en el soporte ECMO es suplir en parte una parte de esa función, debe cumplir con unas características similares porque no se pueden igualar obviamente a la funcionalidad normal del cuerpo, pero que sean similares y permita cumplir las funciones básicas del organismo. Es decir, de acuerdo al tamaño del paciente, uno calcula los diámetros y la longitud de las cánulas para que el flujo no tenga unas presiones muy altas y sea un flujo que sea lo más fisiológico posible. Además, entre más resistencia haya a esos flujos, puede causar más trombo y menos aporte de oxígeno a los órganos en general.
Eso en cuanto, digamos, al tamaño de cánulas, porque ya eso está estudiado que el diámetro y la longitud de las cánulas nos permiten aportar niveles diferentes de oxigenación de acuerdo a la cantidad de hemoglobina y al flujo que tiene cada paciente. Eso es algo un poco más técnico, pero digamos que de acuerdo al tamaño y al diámetro de las cánulas y la posición en la que vamos a colocarlas, nos permite dar un buen flujo y por ende un mejor funcionamiento del mismo. Hay que conocer el estado musculonutricional también, porque dependiendo de eso hay que evaluar qué aportes vamos a necesitar más adelante. Hay que conocer qué accesos venosos o vasculares tiene el paciente previo a la colocación para de una vez ir haciendo un planeamiento de en qué vasos sanguíneos vamos nosotros a hacer las punciones y la colocación de las cánulas. Eso nos va a ayudar a ver la distancia entre ellas, cómo vamos a posicionar al paciente, principalmente si se va a trasladar, cómo se va a planear la ubicación de los circuitos para los traslados. Eso en cuanto al abordaje inicial que le hacemos y el planeamiento de la colocación y el tamaño de cánulas. Algo para agregar respecto a las cánulas es que hay algo importante y hay muchos proveedores y muchos fabricantes de cánulas. Cada fabricante tiene unas especificaciones y digamos que para la gente que tiene experiencia manejando las cánulas saben que dentro de las cánulas vienen unos insertos que nos dicen cuánto flujo da una cánula. Una vez hace la evaluación que estaba describiendo Luis Fer, nosotros sabemos que el paciente va a necesitar 3, 4, 5 litros de flujo y ese flujo va a estar determinado por la capacidad de succión de la cánula venosa, cuánta sangre puede sacar la cánula venosa y va a pasar por el oxigenador, y de la capacidad de entrega de la cánula arterial. Entonces es muy importante entender cuál es el tipo de cánula que uno va a usar, porque no siempre el mismo número de cánula va a dar el mismo flujo si cambiamos a otro fabricante. Entonces es un detalle técnico importante. En general existe un número que se llama el número M, que es una manera de estandarizar esos flujos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de esos números que vienen en los insertos de las cajas están hechos en laboratorios y los laboratorios trabajan con solución salina o con cristaloides para probar las cánulas. Y la densidad del agua es menor que la de la sangre y eso va a afectar el flujo. Entonces es un tema técnico que hay que tener en cuenta a la hora de la evaluación de las cánulas. El otro punto importante, como ya mencionó Luis Fernando, es la ubicación de las cánulas, teniendo en cuenta todo lo que se le va a hacer al paciente. Y uno también controla la posición de las cánulas una vez puestas en el paciente, específicamente en el ECMO venovenoso. Nosotros controlamos las cánulas cuando es una doble canulación, es decir, yugular y femoral. Uno controla que las puntas de las cánulas estén separadas entre 8 y 12 centímetros para que no existan fenómenos como la recirculación que más adelante explicaremos. Cuando son canulaciones venoarteriales, entonces depende de la ubicación de la cánula venosa. Uno procura que siempre la cánula venosa esté en la cava retrohepática. Recuerden que esa cánula venosa tiene presión negativa y si uno la ubica en la cava por debajo del hígado, es decir, en la porción abdominal de la cava, la vena cava, por ser un sistema de capacitancia, puede colapsar sobre la cánula que tiene presión negativa y obviamente va a tener un flujo intermitente. Entonces esa es la razón por la que uno la busca poner en la cava retrohepática. Ya la cánula arterial, dependiendo del acceso que uno coloque, pues tiene que tener un seguimiento. Si es una cánula de la arteria femoral o de la arteria ilíaca, si es una cánula de la subclavia o la arteria axilar, entonces tenemos que tener claro dónde está la punta. En general eso se hace con radiografías y se hace con ecocardiografía o con ecografía, que nos permite a nosotros ver las posiciones de las cánulas, ver los flujos, y además es una herramienta que nos permite a nosotros, sobre todo en los signos venoarteriales, evaluar los ventrículos y la apertura de la válvula aórtica. La sustitución de cánulas, partes del circuito o el oxigenador es un tema que depende muchísimo del funcionamiento. Es decir, una vez uno instaura el ECMO, verifica la posición de las cánulas, empieza un proceso de evaluar cómo está funcionando. Uno lo evalúa con parámetros fisiológicos, lo estamos evaluando con unos gases arteriales, unos gases venosos, unos gases postmembrana que nos permiten a nosotros saber cuánto oxígeno está entregando el oxigenador en su porción
posmembrana, cuánto de ese oxígeno le llega a la sangre arterial del paciente y cuánto regresa en el sistema venoso. Eso nos permite a nosotros calcular unos términos de eficiencias. Eso se suma a la información que nos proporcionan las consolas de ECMO. Las consolas nos permiten a nosotros, específicamente CardioHelp, nos permite a nosotros saber cuánto es la presión premembrana, la presión postmembrana, cuánto es el delta de presión, es decir, cuál es la presión dentro del oxigenador, y nos permite tener información en tiempo real de hemoglobina y de saturación. Con todos esos valores nosotros podemos saber si hay alguna disfunción en alguna parte del circuito. Pueden haber disfunciones postmembrana, es decir, de las cánulas del circuito o de la cánula arterial por trombosis, por acodamiento, por ruptura. Cuando ocurre eso, que además es muy exótico que ocurra, lo que pues obviamente tenemos que hacer es reemplazar una de esas cánulas, que tiene una implicación técnica de retirar y poner una nueva cánula, por todo lo que tiene que ver en un paciente que está pues en una condición muy delicada. Pueden haber disfunciones en el oxigenador. El oxigenador es una membrana, hoy en día se trabaja con membranas de polimetilpenteno, que son unas membranas que vienen recubiertas, específicamente las membranas de Maquet de Bioline, que nos permite unos periodos de funcionamiento largos. En general estas membranas están certificadas para tiempos de uso por encima de 15 días, pero pueden trombosarse, pueden tener fallos de membrana, y entonces empezamos a ver que decae la cantidad de oxígeno que la membrana está entregando, y eso hace que uno tenga que sustituir la membrana. Para hacer la sustitución de la membrana uno tiene que preparar una membrana nueva, purgarla. Purgarla significa que hay que evacuar todo el aire que viene en los circuitos, llenarla de solución salina. En general nosotros purgamos con solución salina y albúmina, y parar el ECMO para hacer la conexión a la nueva membrana y entrar nuevamente en ECMO. Estos son procesos que tienen que hacerse rápido. Rápido quiere decir que son de minutos, de 3 y 5 minutos, que es lo que se demora en la sustitución cuando es solo sustitución de membrana. Y pueden haber problemas en la cánula venosa. Lo mismo, las cánulas venosas pues pueden trombosarse, pueden romperse, pero realmente la primera causa de problemas de las cánulas venosas es la posición. Que la cánula está sobreinsertada o que la cánula está poco insertada es uno de los problemas frecuentes, y eso pues obviamente lo verificamos, como mencionamos, con la radiografía, con ecografía, y pues uno puede avanzar o retroceder la cánula para que quede en una posición óptima. Para complementar un poco ahí, esos eventos, como decía Diego, son supremamente extraños, pero van de la mano con el cuidado y con el óptimo uso que se le esté dando al ECMO en cada paciente. Por eso es supremamente importante el trabajo en equipo, en el que todas las personas involucradas estén todo el tiempo evaluando que los niveles de anticoagulación estén bien, que no haya una malposición al voltear un paciente o al mover alguna cosa que se acode un poco algo de los circuitos, que no haya una desconexión del cableado eléctrico. Eso es muy importante, y también verificar los cambios intrínsecos del paciente. O sea, un paciente que está procoagulante por alguna cosa o protrombótico va a necesitar que el seguimiento y el manejo de anticoagulación sea diferente. Incluso hay que realizar exámenes tipo tromboelastograma a ver si hay alguna alteración intrínseca de la coagulación que necesite algún otro tipo de medicamento para optimizar esos niveles, o pacientes que han tenido alguna hemorragia y toque suspender por un tiempo que ojalá no sea muy prolongado la anticoagulación. Son cosas que hay que ir vigilando, y cada aviso o alerta que nos esté dando, o cada cambio en el funcionamiento que venga en el paciente o en los datos que nos está proporcionando tanto la consola como los paraclínicos del paciente, tenerlos muy en cuenta y poder analizar qué puede estar generándolo y poder actuar a tiempo, y no en un momento que sea una urgencia hacer un cambio o reposicionamiento de manera inmediata. Bueno, yo creo que hoy hemos revisado las cánulas, la evaluación del posicionamiento de las cánulas, el proceso de selección, como lo describió el doctor Rueda, y digamos que en nuestra mente ya tendríamos un paciente en ECMO, canulado y funcional. Con eso creo que es una buena manera de llegar al final de este podcast. En el próximo podcast revisaremos cuál es el proceso de evaluación y seguimiento de ese paciente que hoy ya tenemos en ECMO, cuál es la rutina y el protocolo de evaluación diaria y el seguimiento que nos va a permitir estabilizarlo y que nos va a permitir eventualmente llevarlo a una resolución de su patología de indicación del ECMO. Creo que hemos resuelto algunas de las dudas o explicado algunas de las
indicaciones y formas de iniciar una terapia de ECMO. La idea es en un próximo podcast complementar con el seguimiento diario y toma de decisiones de acuerdo a la respuesta del paciente. Muchas gracias.